La siguiente historia es real. Algunos nombres han sido cambiados. Este programa fue producido con la ayuda de cuerpos policiales de todo el mundo. La Interpol no es responsable de su realización. Esta es la historia de un hombre. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dea! ¡Alto! ¡Alto! Que aunque luchó contra las drogas, cayó víctima de sus atrayentes ventajas. Es también la historia de los investigadores que estuvieron resueltos a traer a este desesperado criminal que los había traicionado ante la justicia. Su jurisdicción es global. Cuando se comete un crimen, una organización internacional reúne a los cuerpos policiales para efectuar justicia. Interpol investiga. Interpol investiga. El traidor. A principios de los años 80, los oficiales antidrogas de Los Ángeles emprenden una ardua lucha contra los estupefacientes. Jim Whitten es uno de los detectives de narcóticos del Departamento de Policía. El mercado estaba inundado y cuando la presión de la ley aumentó en Florida, el contrabando pasó a la costa oeste. Debido a las enérgicas medidas tomadas en el este, los carteles dirigen su contrabando a través de México a California. Los Ángeles se inunda de cocaína. El Departamento de Policía hace un aproximado de 100,000 arrestos por año y 18 y 20,000 de ellos son por narcóticos. En los años 80 incautamos más dinero que nunca. Grandes cantidades de dinero y de narcóticos. La policía está abrumada y la DEA ofrece una mano. Hay una conexión. Uno de los agentes al frente de la DEA es Darnell García. Los colombianos. Es lo que conseguí. Este policía experimentado comienza su carrera en el Departamento de Policía y en 1978 pasa a la DEA. Víctor Guerrero, amigo y compañero de García, aún trabaja encubierto para el FBI, por lo que su identidad debe mantenerse en secreto. Tenía una personalidad muy atractiva. Irradiaba confianza. Y como era tan simpático, todos confiaban en él. Darnell siempre encontraba el lado positivo. Para él, el vaso estaba medio lleno, jamás medio vacío. García es amigo de otros dos agentes, Ed Williams y Brian Hartford. Cada día, estos tres hombres ponen su vida en riesgo, luchando para limpiar las calles de las drogas, algo que parece una batalla perdida. Es un trabajo peligroso, pero García lo hace muy bien. Era un agente muy listo y parecía saber lo que estaba haciendo. Terry Bowers, anterior jefe del fiscal, trabajó con García. Sabía trabajar como agente encubierto en las calles y obtenía resultados. Creo que también actuaba un poco como un tipo bastante rudo. García, de Nueva York, se muda con su familia a Los Ángeles, donde cursa la secundaria. Se une al ejército y sirve 3 años en Vietnam. Luego regresa a Los Ángeles y estudia en la universidad. Se obsesiona con las artes marciales y entrena con la estrella de cine y campeón de artes marciales Chuck Norris. Su meta es convertirse en campeón. Darnell entrenó muy duro y tuvo éxito en los circuitos de artes marciales y eventualmente él ganó el campeonato internacional en Long Beach. García sigue los pasos de su mentor y obtiene varios papeles en películas, incluyendo Operación Dragón con Bruce Lee. Su personalidad competitiva lo convierte en un buen policía.
Manos sobre la cabeza. Pero para García, ser un buen policía no es suficiente. En una ciudad como Los Ángeles, donde existen la riqueza y la pobreza extrema, uno tiene que vivir siempre con esa diferencia. Y para un oficial que está expuesto a grandes cantidades de dinero todos los días, es una gran tentación. Creo que es una lucha muy difícil, especialmente si tienen familia. No se mueva. Darnell quiere vivir la gran vida, pero no puede con su salario de la DEA. Él quería que todo fuese rápido. Deseaba tener un gran estilo de vida y encontró una forma fácil de hacerlo, aún poniendo en peligro su sentido de la ética. García empieza tomando dinero. Se justifica diciendo que es por el pago de un trabajo peligroso y frustrante. Pensó, estoy aquí poniendo en riesgo mi vida todos los días sin que me paguen bien, y eso me molesta. Así que si tomo un par de dólares de lo confiscado a un narco, ¿quién lo sabrá? ¿Qué hay de malo en eso? Asegúrate de ver la segunda puerta. Quiero verlo ya. Que pase ahora. García pide ayuda a sus amigos Ed Williams y Brian Hartford. Hola, ¿qué tal? Los tres agentes descubren que robar drogas es tan fácil como robar dinero. Darnell García era nuestra peor pesadilla. Si una persona se encuentra en la calle de encubierto y si está allí mucho tiempo sin tener principios morales claros, puede empezar a desviarse. Debido a los millones en ganancias que generaba el tráfico de drogas en los años 80, la corrupción avanza y García y su grupo se hacen parte de ella, dentro de la DEA. La agencia no tiene idea. Él no tenía mucho respeto por la agencia para la cual trabajaba. Pensaba que tenían fallas administrativas que lo ayudaban a tener éxito en sus planes. Sin embargo, cuando se le presentó la oportunidad, no lo pensó y la tomó. Con cada asalto, García se vuelve más osado. En 1983, García y sus hombres roban aproximadamente medio kilogramo de droga por cada incautación. Para ocultar su crimen, usan los trucos aprendidos por años de lidiar con traficantes. Un agente encubierto ve lo que hacen los criminales. El que quiera cambiar de bando puede adoptar las mismas técnicas y trucos de ellos. Los traficantes suelen mezclar la cocaína con bicarbonato de sodio para aumentar el volumen del producto. García adopta la misma técnica. Sacaban la cocaína de las bolsas de evidencias y la reemplazaban con bicarbonato de sodio. Tiene la precaución de no robar demasiada cocaína para que cuando la DEA revise la bolsa encuentre rastros de cocaína y no se den cuenta del robo. Usó algunas de las técnicas que observó cuando era agente encubierto. El plan funciona. Los oficiales de la DEA no notan el cambio. En los 2 primeros años, las operaciones de García hacen que obtenga una ganancia de $300,000. García usa sus conocimientos como agente para mantener su suministro de drogas. Vigila a posibles traficantes de droga y descubre dónde esconden la mercancía. Luego se apresura a tomar las drogas antes de que la DEA se entere. El plan es simple, pero brillante. Lo que lo motivaba a robar una incautación de drogas era que pensaba que no lo descubrirían. Sé que él confiaba que el traficante no lo mencionaría y él tampoco. Si nadie lo denunciaba, nadie se enteraría. García juega para ambos bandos. Se oculta tras su placa para protegerse de cualquier venganza de los traficantes. El anterior jefe de Interpol, John Imhoff, dirigía un escuadrón antinarcóticos del FBI en los años 80. Siempre están listos, preparados para proteger su mercancía y la mayoría tiene armamento pesado. En general, los traficantes son muy listos para disparar a los policías. García parece ser invulnerable. Con el paso de los meses, Hartford, Williams y García crean una red con las drogas.
Tuvo éxito robando dinero y luego robando cocaína. Tenía un mercado en la mira. Solo necesitaba vendedores. García sabe exactamente dónde encontrarlos. Contacta a sus propios informantes y les pide que vendan sus drogas en la calle. Una de las grandes paradojas de trabajar en antinarcóticos es que constantemente hay que asociarse con los criminales, pero un oficial respetable de la ley no debe corromperse por eso. Es sorprendente lo fácil que es para un oficial hallar una ruta para vender drogas, ya que en toda su carrera tratan con traficantes. García y sus hombres crean una red de distribución que compite con las otras bandas. El negocio resulta un éxito, demasiado de hecho. García y sus compañeros ganan millones. Ganan tanto dinero que este se convierte no en la solución de todos los problemas, sino en un problema en sí. No hay un lugar donde puedas guardarlo legalmente. Se sabe que si depositamos mucho dinero en una cuenta, llamarás la atención del gobierno. Así que debes hacerlo todo con efectivo y eso es complicado. García debe urdir un plan para esconder su dinero. Como mujeriego que es, le pide a su novia, la secretaria Wendy Bedford, que lo ayude a lavarlo. Pensé que no llegarías. Ella compra cheques de caja por $9,900, una cantidad prudente. Los bancos deben informar al gobierno de cualquier operación por encima de los $10,000. Una vez que García obtiene cheques suficientes, busca un lugar donde pueda depositarlos sin que la policía se entere. Por eso va a Suiza. En 1983, los tres hombres viajan a Zúrich. Allí, la industria bancaria es tan poderosa como discreta. Y lo que Darnell busca es discreción. García, Hartford y Williams abren sus propias cuentas bancarias. En su primera operación, García deposita 12 cheques de caja por un total de $100,000. Una cifra impresionante. Pero García solo está comenzando. En la oficina de la DEA en Los Ángeles, García se vale de su posición para vender narcóticos. ¿Puedo entrar y sacar mi bolso? Claro, si sabes dónde En está. 1984, García toma cantidades de droga de la DEA. 1 kilogramo a la vez. Piensan que en la DEA no notarán los robos. Siente un gran desdén hacia la agencia, de acuerdo con su amigo y compañero encubierto Víctor Guerrero. Siempre criticaba a la agencia por sus errores, por su falta de recursos y su inexperiencia e inefectividad. Dame un momento, ya En la traigo. 1985, la DEA transfiere a García de Los Ángeles a Detroit, pero él se niega. Conoces el procedimiento. La DEA lo despide. Hay que mantener los registros al día. No puedo decir que Darnell sea un buen agente. Siempre estuvo insatisfecho desde que comenzó en la DEA. García contraataca y demanda a la policía por discriminación. Es una acción descarada por parte de un hombre que robó a la agencia durante años. Pero García gana y la DEA es obligada a readmitirlo. Su éxito lo vuelve más insolente. Octubre 1984. Se denuncia la desaparición de medio kilogramo de heroína del depósito de evidencias. Pero esa es mi firma. Primero, la agencia confronta al custodio de evidencias, pero él niega saber algo sobre el crimen. De acuerdo a los registros, agentes entraron al depósito de evidencias, incluyendo a Darnell García. La DEA decide abrir una investigación
y somete al polígrafo a algunos de los sospechosos. Varios agentes se niegan a la prueba. García es uno de ellos. Pudo negarse a someterse a un examen que obviamente hubiese fallado. No se puede obligar a nadie a tomar el examen, así que escapó y se burló de sus compañeros en la agencia. En 1985, al no hallar resultados con el polígrafo, la DEA investiga a todos los que entraron al depósito de evidencias. La lista incluye a Brian Hartford y a Darnell García, pero él permanece imperturbable. La codicia lo tenía dominado. Pensó que la DEA no descubriría lo que hacía. Y por confiar demasiado en sí mismo, se volvió más imprudente con el paso de los meses. García aún trabaja para la agencia y en noviembre de 1985, al vigilar varias casas llenas de drogas, su grupo está listo para dar un gran golpe. Vigilaban a uno de los traficantes más poderosos de Los Ángeles. Creen que se harán ricos de por vida. ¡Es la DEA! ¡DEA! ¡Manos arriba! Adentro marcan un récord al encontrar más de 180 kilogramos de cocaína por un valor de $18 millones. Se trata de uno de los más grandes cargamentos descubiertos en Los Ángeles. Casi nunca sabemos qué encontraremos. A veces nos sorprendemos por la cantidad de dinero y la cantidad de mercancía que hallamos en esos lugares. Es increíble. Pero no hay conferencias de prensa ni fotografías con el alcalde. García no informa de la redada. La DEA no tiene idea de lo que ocurrió. García se lleva la droga a su propia red de distribución. Los hombres van al extranjero a ocultar sus millones en ganancias. Depositan el dinero en sus cuentas secretas de Europa. García y sus hombres hacen sus depósitos en efectivo. Cuando el grupo cree que ya es invencible, la policía halla una pista. En 1986, oficiales del Departamento de Policía capturan a dos conocidos traficantes. ¡No se muevan! Es una redada de rutina, hasta que los traficantes hablan. En el interrogatorio, revelan el origen de la droga. Uno de sus proveedores trabaja como oficial de la ley. Su nombre, Brian Hartford. Los investigadores buscan su nombre en la base de datos y averiguan que Hartford es un agente de la DEA de Los Ángeles. También investigan a los compañeros de Hartford y descubren que es amigo de Darnell García y Ed Williams. La DEA vigila a los tres hombres. Deben ser muy cuidadosos acerca del equipo que integre la investigación. Investigar a los tuyos es complicado por muchas razones. Hay compañeros que no podemos incluir porque son amigos del sospechoso. El criminal sabe todos nuestros trucos y puede protegerse de ellos. Los agentes descubren que Hartford visita a menudo el apartamento de García en Los Ángeles, cerca de la policía. Interrogan a una empleada del edificio. Ella dice que García siempre pagaba su renta en efectivo. Cuanto más investigan a García y a sus amigos, más misterioso les resulta este hombre. Parece que el apartamento no es su vivienda principal. Una señal de alarma es la riqueza sin explicación, como ver una mansión o un auto nuevo o un bote, cosas así que un agente no puede pagar con su salario. Descubren que en 1987 García construyó un nuevo hogar en un exclusivo suburbio de California.
A principios de los 80, los agentes ganaban entre 40 y 50 mil dólares cada año. Fui y vi la casa que valía $500,000 en ese tiempo. Advertí a Darnell y le dije que tuviera cuidado con invitar a sus compañeros porque se preguntarían cómo la compró. García le asegura a su amigo que heredó este dinero de un familiar fallecido y que pidió prestado el resto. Los oficiales investigan a los amigos de García esperando encontrar algo o alguien que lo incrimine. Cuando alguien está involucrado en un crimen y gana enormes sumas de dinero que debe lavar, es más fácil si se tiene una pareja, ya sea un cónyuge o una novia. Descubren que García tiene ambas. El apuesto agente es un experto en llevar una doble vida, tanto en el trabajo como en su propio hogar. Aunque es incierto si ellas saben de sus actividades ilegales. Si García tiene cómplices, sabe cómo ocultarlo. Hasta ahora, no se han encontrado evidencias cruciales que lo vinculen a actividades criminales. Lo único que tienen son sospechas. Zebra William John, 290. Pero sus registros telefónicos dan una pista. García llama con frecuencia a un número en Nueva York. La DEA pide ayuda al departamento de policía de la ciudad. El número es un anterior informante de la DEA, Howard Calhoun, ahora traficante de drogas. La DEA interroga a Calhoun, pero niega conocer a García, Hartford o a Williams. ¿Puedo sentarme? Gracias. Sin creerle, los detectives registran su apartamento. Algunas cartas y un número escrito en su libreta de direcciones son concluyentes. Se trata de las iniciales y teléfono de García. Con esta evidencia, Calhoun y su novia confiesan. La DEA descubre que Calhoun recibía muchos paquetes en su apartamento. Localizan el origen de estos paquetes en una dirección de Los Ángeles. García y su cómplice, Brian Hartford, los enviaban. Howard Calhoun le dice a la DEA que García y sus hombres le enviaban droga en esos paquetes. Dijo que luego vendían esas drogas y mandaban las ganancias a California. El sistema era simple, pero efectivo. Los envíos de los recibos son las pruebas que las autoridades necesitan para arrestar a los traidores. Como no se delataban entre ellos, la DEA planea arrestarlos al mismo tiempo. Luego de 3 años de investigación, la policía actúa el 22 de noviembre de 1988. Brian Hartford es arrestado afuera de su casa, sin resistencia. Edward Williams también es arrestado. Tampoco opone resistencia. Luego de los 2 primeros arrestos, rodean la vivienda de Darnell García. ¿Está Darnell? No, no está. Debo revisar la casa. No puede entrar. Lo sentimos, tenemos que hacerlo. Los oficiales no encuentran nada que los conduzca al sospechoso. Solo fotografías donde festejaba su doble vida. Darnell García, el agente convertido en traficante, parece haber desaparecido. Noviembre de 1988. El traficante y agente Darnell García desaparece horas antes de su arresto. Pero, ¿cómo lo logró? La única forma de saber que sería arrestado es que alguien se lo informó previamente.
Los agentes hablan con los amigos de García y descubren que tenía otra novia en la corte de Los Ángeles. Si tiene más preguntas, aquí tiene mi tarjeta. Ella admite que vio su orden de arresto y la informó. Pero dice que no tiene idea de dónde está. Frustra muchísimo que escapen. Es muy frustrante tener listo un caso para el juicio y no poder encontrar al acusado. Los meses pasan y el gran jurado de Los Ángeles emite 3 formulaciones de cargos. El tribunal le impugna 26 cargos, incluyendo conspiración, posesión y distribución de narcóticos, y muchos casos de violación a la ley de impuestos. La DEA mantiene su vigilancia, pero García no regresa a casa. Darnell García era muy sofisticado. Pero ahora, adoptar un alias es algo muy difícil, incluso para un oficial de policía. Hay muchos elementos que las autoridades pueden utilizar para rastrearlo. La DEA investiga a fondo los registros personales de García, aumenta la presión y hablan con cualquiera que pudiera saber de su paradero. Pero nadie había visto nada ni hablado con él. 2 meses después de la desaparición de García, la policía recibe una llamada de alguien que lo vio en un club en Hollywood. Ansiosos por cerrar el caso, los agentes investigan en las calles y por las alturas. Están decididos a no dejarlo escapar de nuevo. No es probable que García esté en Los Ángeles, pero todo es posible con este ingenioso y arrogante agente. Creía que la DEA era inútil, que no lo hallarían y que era más listo que los agentes. Por segunda vez en 2 meses, los oficiales regresan con las manos vacías. La policía aún no logra atrapar a este hombre, ni entender sus motivos. Junio de 1989. García aún está en fuga. La DEA vigila a su esposa Anita y a su hijo de 12 años. Pero también desaparecen. Ahora la DEA cree que García está fuera de Estados Unidos y que intentará desesperadamente desaparecer para siempre. Hoy podemos ir a cualquier lugar del mundo rápida y fácilmente si tenemos el dinero suficiente. Por eso queríamos atrapar al sujeto lo más rápido posible. Los agentes necesitan encontrar dónde García esconde su dinero a fin de confiscarlo y detener al criminal. Sus documentos financieros indican que pidió un préstamo a un empresario para pagar su nueva mansión. Descubren que el préstamo era falso. García falsificó los papeles para ocultar que compró la casa con dinero sucio. Entiendo, pero quiero aclararlo. ¿No reconoce este documento ni la firma? Los investigadores descubren el origen de los fondos. Una transferencia de $420,000 de un banco en Suiza, hecha en mayo de 1987. Durante la investigación, la DEA le pide al gobierno que le dé los datos de las cuentas de García. Pero cuando las autoridades obtienen la información, es tarde. García había cerrado las cuentas. Pero la DEA sigue en busca de indicios e investiga los datos financieros de García. Los agentes descubren una segunda cuenta en Luxemburgo. Creen que hallaron a García y piden ayuda a Interpol. La red de Interpol es casi completa.
Cuando se publica un mensaje, se difunde a todos los países miembros y la mayoría tiene los medios para difundir esa información a fin de investigar a los turistas, a los que crucen las fronteras y a los que realicen transacciones financieras. Se comparan con la base de datos. El pequeño país de Luxemburgo se sitúa entre Francia y Alemania, pero a pesar de su limitada extensión, tiene una economía colosal. Interpol y la policía tienen muchos casos en ese país. Su posición estratégica y su rol como gigante bancario lo convierten en un punto estratégico para criminales de todo el mundo. La DEA contacta a Pierre Conan, de Interpol, en Luxemburgo, y le informa que están buscando a Darnell García. Los agentes pensaban que era muy peligroso. Un oficial de policía entrenado y capaz, que sabía cómo esconderse de la ley, era más difícil de atrapar que un criminal común. Conan acude al banco donde el cheque fue emitido. Una vez más, es muy tarde. García había cerrado la cuenta hacía poco. El gerente del banco recuerda muy bien esa transacción. Primero tomó el dinero en efectivo. Eran cerca de $3 millones que colocó en una bolsa. Le dijo al gerente, ¿no quisiera salir y dejar que le muestre mi vehículo? Y el gerente lo siguió. Imaginaba que sería un auto deportivo. Este lugar es tan agradable, le diré. Pero no era un Ferrari, sino una bicicleta. El gerente reconoce el adhesivo de un hotel. Conan podría usar esta pequeña pista para atrapar a este agente convertido en traficante de drogas. El fugitivo Darnell García reaparece en Luxemburgo en junio de 1989, pero desaparece con $3 millones en una bolsa de plástico. Interpol cree que si García está en Luxemburgo, será su mejor oportunidad para atraparlo. John Imhoff nos comenta. Darnell García podrá ser un agente sofisticado de la ley, pero es un extranjero, no importa a dónde vaya. Es estadounidense. Se hará notar más que en Carolina del Sur. Interpol puede aprovechar eso. García fue visto por última vez manejando una bicicleta que Interpol localiza en un hotel cercano. Los empleados recuerdan a García. Se hospedaba allí con frecuencia. Conan rastrea las llamadas de García a una agencia de viajes en Luxemburgo. Cuando obtuvimos la información, fuimos a la agencia de viajes. Una agente de viajes recuerda a García. Había trabajado mucho con él. Pudieron identificarlo como uno de sus clientes que había viajado de Luxemburgo a París. No pudimos localizarlo más allá, pero esperábamos que regresara de nuevo. Conan vuelve a investigar el dinero. Pensamos que el dinero aún estaría en Luxemburgo. Pensamos que si retiró $3 millones en una bolsa de plástico y se fue en bicicleta, seguramente depositó el dinero en una cuenta de otro banco. Pero una búsqueda en los bancos no da resultados. Darnell García no abrió una nueva cuenta. Entonces, ¿dónde estaba el dinero? Los oficiales de Los Ángeles tienen una teoría. Algo útil para encontrar a un fugitivo es averiguar si tiene algún gusto o pasatiempo particular que le encante, ya que eso podría ayudarnos a atraparlo.
Darnell García tenía un gusto particular por la Fórmula 1. Pero encontrar a un fugitivo entre el público de una carrera resultaba casi imposible. Esta competencia, que tiene lugar en julio, atrae a miles de fanáticos. Es el lugar perfecto para camuflarse y desaparecer. Interpol y la DEA no se rinden. Investigan los registros de los hoteles y posadas del país, esperando encontrar a Darnell García. ...13 de julio, 1989, París. A menos de una semana de la carrera, la policía francesa junto con la DEA e Interpol tienen un golpe de suerte. Descubren que la esposa e hijo de García se registraron en un hotel de París. Quizás García está en el país por la carrera. Los agentes vigilan a su esposa en caso de que aparezca. Pero mientras la policía espera al escurridizo criminal, García se encuentra a 320 kilómetros de París y comete un error inusual. Va a la agencia de viajes a devolver un boleto de avión. En algún momento pagó una reservación a un viaje a París, pero nunca la usó. Básicamente, la agencia le debía $200. Él quería su reembolso. Es increíble que un hombre que tuviese millones ocultos se pusiera en riesgo por una cantidad tan pequeña. La mujer no podía dejarlo escapar. Espera la oportunidad y se retira para llamar a la policía. Informa que García está a punto de irse y les pide que se apresuren. Conan le pide que haga lo que pueda para retener al sospechoso en el lugar. Teníamos que llegar al lugar lo más pronto posible. Mi compañero y yo simplemente tomamos nuestras armas y corrimos al auto. Darnell García ha eludido a la ley por más de 7 meses. Al fin, Conan tiene la oportunidad de atrapar a este peligroso criminal. Pero, sin refuerzos, la joven agente de viajes está en riesgo de convertirse en rehén, o incluso algo peor. La policía nunca había estado tan cerca de atrapar a Darnell García. Pero sin refuerzos para detener al exagente, Pierre Conan se preocupa. De cierta forma, era una situación muy delicada. No sabíamos si estaba o no armado, pero nos acercamos y sacamos las armas al mismo tiempo. ¡Alto! ¡No se mueva! Lo primero que vio fueron las 2 Magnum 357 en su cabeza. Fue arrestado por ser tan codicioso y regresar a la agencia de viajes por $200. Luego de 7 años de traficar drogas y meses en fuga, Darnell García al fin está tras las rejas. Pero la policía tiene un nuevo problema: extraditar a García a Estados Unidos. La DEA contacta a Mary Jo Grottenrath, del Departamento de Justicia. Al trabajar con Interpol, es especialista en extraditar a criminales desde Europa. Luego revisé muy bien el Tratado de Luxemburgo porque no lo habíamos usado en mucho tiempo. Era un tratado muy viejo que no incluía la petición de arresto provisional. Es decir, el gobierno de Luxemburgo no podía detener a García para extraditarlo. No iba a aceptar un no como respuesta, así que llamé a las autoridades de Luxemburgo y dije, ¿qué haremos? Ese tratado es muy anticuado y tenemos a un criminal allí, un fugitivo peligroso. Los oficiales de Luxemburgo encuentran una ley que les permite retener a García durante 30 días, siempre y cuando Grottenrath lo pida y les dé suficiente evidencia de sus crímenes.
30 días era mejor que nada, así que enviamos la petición. Para extraditar a García a los Estados Unidos, los oficiales deben presentar su caso en un tribunal de Luxemburgo. Con los 26 cargos de tráfico de drogas, lavado de dinero y evasión de impuestos. Pero aún tienen un problema. No han encontrado el dinero que supuestamente está siendo lavado. Después de 30 días, él sería liberado sin importar lo que hicieran. La ley no les permitía retenerlo, así que debíamos apresurarnos. Interpol y DEA debían aceptar el hecho de que García podía irse. La parte más difícil de esta labor es hallar a la persona y no poder extraditarla. A veces es solo una derrota temporal, pero en otras oportunidades no atrapamos a la persona y hay que aceptarlo. Mientras los oficiales de Estados Unidos buscan la extradición, Conan vigila a García en la cárcel. Puede que el criminal se equivoque y los guíe hacia el dinero. El dinero habla, tal vez 3 o 4. La esposa de García lo visita con frecuencia. Pero no es la única. Poco después de su arresto, un par de días después, su esposa lo visitó y un día o dos después fue su amante. Una visitaba a García en la mañana y la otra lo hacía en la tarde. Obviamente estaban enamoradas de Darnell García. O al menos lo estaban de sus $3 millones. Conan trata de usarlos en contra del criminal. Vigila tanto a la esposa como a la amante, esperando que una de ellas lo lleve a los $3 millones. Pero la vigilancia de García no rinde frutos. Ninguna entra a un banco o hace algo sospechoso. Conan cree que la esposa de García sabe que la vigilan. Probablemente García la entrenó para saber si era vigilada. Logramos seguirla por media hora y tuvimos que rendirnos. Decididos a encontrar el dinero, Conan y su equipo se centran en los documentos de García. Examinamos los documentos que tenía. Teníamos 2 maletas llenas de papeles. Revisando sus cosas, Conan encuentra una nueva pista. Hay un número oculto en las notas de García. La policía lo rastrea. Es un banco de Luxemburgo. El banco no tiene las cuentas a nombre de Darnell García. Los oficiales buscan los registros y hallan una cuenta abierta bajo uno de los alias de García. Pero la cuenta también está vacía. Sin embargo, el gerente recuerda a su esposa. Su esposa lo había retirado 2 días después de su arresto, con una autorización. Retiró todo el dinero en la cuenta. Parece que los $3 millones han desaparecido. La policía difunde la información a los bancos de Luxemburgo y les pide que investiguen si habían abierto o cerrado cuentas bancarias durante el arresto de García. Resulta que varios bancos tienen cuentas que concuerdan con esa descripción. La esposa de García hacía los depósitos con el dinero que él le entregó. Ella y la amante de García abrieron varias cuentas bajo diferentes nombres. Conan e Interpol al fin encuentran el dinero. La DEA ahora puede extraditar a García y arrestarlo por un largo tiempo en los Estados Unidos. La esposa, junto con la amante de García, son arrestadas y las cuentas del banco confiscadas. Número 5. La policía de Luxemburgo detiene a García durante 6 meses por usar un pasaporte falso. La DEA y el Departamento de Justicia acusan a García de 6 cargos de posesión y tráfico de drogas para extraditarlo a Estados Unidos.
Los Ángeles, Brian Hartford y Ed Williams se declaran culpables de tráfico de drogas. Hartford es sentenciado a 10 años de prisión. Williams obtiene 5 años a cambio de prestar declaración contra García. La policía de Luxemburgo sentencia a la esposa de García a 4 años y a su amante a 3. Ambas huyen y hasta ahora no han cumplido su condena. 15 de diciembre de 1991. Darnell García es enjuiciado en los Estados Unidos. Su amigo, el detective encubierto Víctor Guerrero, testifica en su contra. He testificado en muchísimos juicios. Esa fue la primera vez que testifiqué contra un amigo, pero era lo correcto. Debido a sus acciones, nuestra amistad se arruinó. Y como oficial de la ley, me sentía obligado a corroborar o negar los alegatos en su contra. Fuese amigo o no, no había diferencia. 16 de abril de 1991, Darnell García es hallado culpable de tráfico de drogas y de lavado de dinero por millones de dólares en bancos europeos. Es multado con $1.600.000 y sentenciado a 80 años de prisión. Durante años, García y sus hombres traicionaron su labor al traficar con drogas. Entre los investigadores de narcóticos, se podría pensar que tratamos de vaciar el océano con una cubeta. Algunos caen ante la frustración y se vuelven tan insolentes que terminan traicionándonos. Y creo que así ocurrió con Darnell García. Pero al final, estos hombres fueron apresados, víctimas de su codicia. La DEA, Interpol y la policía de Luxemburgo los arrestaron, junto con los mismos traficantes que ellos arrestaron años atrás.